Diálogo con Ernesto López. ¿Cómo nos encuentra esta celebración si tomamos como referencia el papel de la mujer y sobre todo la sociedad actual, ¿no? Bueno, con muchos retos para el país, con muchos retos para todas digamos, las autoridades y el Estado salvadoreño. Bueno, también como país estamos ante la comunidad internacional, estamos siendo vigilados, ¿verdad? El Salvador ha suscrito convenios internacionales en el sistema interamericano y en el sistema universal, y obviamente la problemática de violencia en contra de las mujeres, las 18 formas de violencia que se conocen en el mundo, y el feminicidio, sobre todo el feminicidio que ha ocasionado pues muertes violentas de mujeres como una violencia extrema en contra de las mujeres. Y creo que esto debe ser una política de Estado para el abordaje de esta problemática, y por eso recientemente, como decía al inicio, he reconocido y también he felicitado al señor presidente de la República y al fiscal general para empezar a abordar esta problemática de manera integral. Creo que es una visión de país, porque no podemos dejar por alto esta situación. Y aquí nos lleva, cuando usted hablaba del rol de la mujer en la familia o en la sociedad, obviamente la función educativa que se da también en el seno familiar, es importante el abordaje y sobre todo la prevención de la violencia. No es normal el tema de la falta del respeto, ¿verdad? Y luego entrar a la fase 2, que es la fase de la crisis, de la violencia en sí, y llegar a una tercera fase cuando está el agresor arrepentido. Y entonces, en muchos casos, el tema del ciclo, de la fase 3, que es de la luna de miel, cuando el agresor lleva rosas, el agresor dice, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Entonces, después de la fase en el caso de la etapa 3 de la luna de miel, como se le conoce también, ¿cuánto tiempo tarda de llegar de la fase 3 a nuevamente a iniciar un nuevo ciclo? Es latente. Y el problema es que latente, se va cerrando ¿no? el ciclo, y entonces es de romper el ciclo de violencia, pero en muchos casos este ciclo ya no es en circular, sino que va en espiral y se va cerrando más el ciclo, porque de la fase 3 a la fase 1 los espacios son muy mínimos. Y fíjese que, bueno, en la experiencia que yo también tuve en los juzgados de familia, lo que veíamos que a veces el agresor, cuando la víctima acudía, antes de tener en vigencia la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres, que no admite el desistimiento porque se considera la violencia también desde una visión de orden público, lo cual significa que de oficio se pueda incluso dictar medidas de protección para la víctima y su grupo familiar. En muchos de estos casos la víctima llegaba, después cuando llegaba a la fase 3 del ciclo, llegaba a desistir para decir, no, es que él ya se arrepintió y entonces yo lo he perdonado, entonces estamos de nuevo. Ha sido muy extensa la colocación de estos ejemplos cronológicos que usted menciona, y especialmente de ese ciclo violento que rodea estos casos en particular. Pero entonces, esto me lleva a mí a consultarle, ¿vamos a tener entonces ese resultado positivo de ese plan de alerta nacional del gobierno, presentado por el gobierno con sus instituciones para prevenir la violencia? ¿Usted tiene, digamos, como la esperanza de que algo positivo resulte de ese plan de alerta nacional? Porque así le han denominado, ¿no? Claro, yo creo que, bueno, una estrategia nacional de prevención basado en un... Sí, me parece muy bien, porque es un abordaje más amplio, ¿verdad? No solamente dejarle la atención al director de la policía o al ministro de Justicia y Seguridad. Las instituciones tienen 10 días, para presentar qué es lo que van a hacer al respecto, ¿no? Sí, tiene que ser un abordaje integral, de tal manera que, bueno, aquí también es un aspecto cultural, el tema de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, y el tema en el patrón de comportamiento en los últimos casos de feminicidio que hemos conocido en enero con la doctora en Santa Ana, ¿verdad? El patrón ha sido que han sido hombres que no aportan económicamente al grupo familiar, y entonces eso también ha permitido este ciclo de violencia, ¿verdad? Del comportamiento de los varones. Entonces, por eso el abordaje debe ser integral. Un marco legal que verdaderamente empodera a la mujer, pero el problema es que ahora se están conociendo de más casos. Ayer, lamentablemente, una trabajadora de salud fue asesinada
a plena luz del día trabajando en el sector de Ciudad Arce. Entonces, ¿qué estará pasando? ¿Cuál es ese factor que está detonando de que ahora hay más muertes de mujeres? Sí, bueno, por un lado es el tema de la impunidad y por eso es importante el fortalecimiento de las instituciones. En el caso de la Fiscalía, siempre el mismo reto del tema de los recursos, pero si hay buena voluntad, con los pocos recursos se puede avanzar. Y en el caso de Carla Turcio, por eso he dicho, el fiscal dio cátedra. Inmediatamente un resultado de seguimiento de celulares y de cámaras, exacto. Eso significa que sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Entonces, estamos hablando de cifras tan alarmantes a menos de la mitad del año y ya van cifras más de sí se puede. Entonces, si se pudo con se puede con los demás. Se puede con los demás casos, definitivamente. Pero fíjese que, por una parte, en el área administrativa, que es la investigación, porque aquí el tema es la ruta crítica en la administración de justicia y en el acceso a la justicia, para las mujeres sobre todo. Entonces, en la etapa administrativa, el caso de la policía, de la fiscalía, el fiscal que tiene como mandato constitucional dirigir la investigación. Ahora en la etapa judicial tenemos se han creado la justicia especializada a favor de las mujeres. Esperamos que también esto llegue a judicializarse de los casos que han sido conocidos y que puedan ser reconocidos. La Fiscalía General de la República cuenta con un protocolo de atención de los casos de feminicidio. Entiendo que el fiscal va a nombrar a fiscales especializados en estos temas para darle impulso a esta problemática, pero también no solamente en los casos de atención, debe prevalecer también una política de Estado de prevención de la violencia hacia las mujeres. No esperar la violencia extrema, sino que el abordaje de la problemática de forma integral para prevenir violencias, las diferentes violencias en contra de las mujeres y no hasta llegar a los casos extremos como los feminicidios. Hay un factor común, la mayoría de hombres son, perdón la expresión, como mantenidos, o sea, no trabajan, hay un problema de violencia económica, es decir, hay muchos factores que influyen, digamos, como detonantes en esta situación, ¿no? Sí, bueno, mire, la situación de desempleo en nuestro país es grave, pero eso no debe de ser un factor detonante de violencia, ¿verdad? Pero sí en algunos casos, y por eso se hablaba de un patrón sistemático. En los últimos casos se había dado el caso de la doctora de Santa Ana y el caso reciente de la periodista, parece que ese mismo patrón era. Entonces, la frustración se convierte en agresión, ¿verdad? Entonces, por eso es importante también, como decía, contribuir a romper el ciclo de violencia. Y entonces esto se hace también a la atención, el empoderar a las mujeres, lo cual no significa irse al otro extremo, ¿verdad? Porque en algunos casos, tal vez muy aislados, pero se han conocido de casos en que se ha utilizado el sistema de protección para otros fines, pero bueno, ese no es el tema, porque la mayoría de los casos que hemos conocido de violencia intrafamiliar y de violencia en términos generales en contra de las mujeres, las estadísticas son elevadísimas. Entonces, por eso la importancia de este abordaje de la problemática y con eso contribuir a romper ese ciclo de violencia, sobre todo en los casos estos que se han mencionado y de los patrones de comportamiento que se han suscitado en los últimos casos. Y por eso el investigador debe ser creativo, porque las diferentes problemáticas que conllevan, es decir, si los últimos casos han presentado en estos tipos de patrones, entonces las víctimas que llegan y por eso el tema de la entrevista, ¿verdad? En la entrevista, y para no revictimizar a la víctima, es decir, en los casos, si se ha dado ese mismo patrón en los casos más recientes, en los casos que vengan a continuación, ver cuál es el perfil de la familia y del agresor. Entonces, para decir, esto puede ser un detonante de mayores problemáticas. Entonces, la responsabilidad que tiene los juzgadores, la responsabilidad que tiene tanto en el ámbito administrativo como en el judicial debe ser crucial para prevenir una situación como el caso de un feminicidio, ¿verdad? Es decir, que una mujer que llegue a una institución en los casos de violencia intrafamiliar y en los casos de violencia en contra de las mujeres con la justicia especializada que ya tenemos, que se puedan detectar este tipo de situaciones. Y por eso la ley prevé esta situación.
cuando se puedan detectar patrones de comportamiento que se van repitiendo. Entonces, decir, aquí viene un caso de una mujer que tiene un hombre que no trabaja, que está frustrado económicamente, esto puede detonar en violencia. Entonces, es allí el abordaje que debe darse en los casos de atención. Pero hemos hablado de las diferentes formas: prevención, detección, atención, el abordaje de los casos, la sanción, y para llegar a una erradicación de la violencia en contra de las mujeres. La Procuraduría es un actor bien importante de derechos humanos, es un actor bien importante dentro del Consejo Nacional que se tiene, ¿no? Que elaboró el plan El Salvador Seguro, ¿cierto? Bueno, yo estoy participando en calidad de observadora. De observadores. Interesante el punto, porque me lleva a preguntarle, el fiscal decía ayer, municipios del plan seguro registran incremento de homicidios y da la impresión que no está funcionando. ¿Comparte usted eso? Bueno, yo creo que cada plan, política debe ser también revisada, y además de acuerdo a la problemática y al contexto social en la que se está implementando. El desplazamiento forzado afecta a diferentes estratos de la sociedad, particularmente, a estratos de la sociedad bastante vulnerables, socialmente hablando. Y ahí no discrimina edad en particular, ¿no? Así es. Cuéntame un poquito más de las generalidades de ese estudio. Así es. El estudio intenta caracterizar a la población desplazada internamente por la violencia en todo el año de 2017. Estos casos que Christoph Sall registra de ninguna manera representan estadísticamente una muestra válida para ser generalizado a todo el país. Sin embargo, muestra tendencias, ¿no? Y estas tendencias, como tú dices, Ernesto, afectan a una población en particular de manera mayoritaria. Son los niños, las niñas y los adolescentes los que alrededor de la tercera parte se encuentran desplazados. Y si le agregamos al grupo de jóvenes, es decir, aquella edad que va de los 18 a los 25 años, la proporción aumenta casi al 60%. Eso significa entonces que son los niños, las niñas, la población joven, la que está sometida, como tú dices, a este flagelo y a esta constante de violación a sus derechos humanos, ¿no? ¿Y esa variable tiene un nombre? ¿Tiene una causa en particular que la provoca? Exactamente. ¿Niños? ¿Jóvenes? Exactamente. Cuando uno ve los rangos de edad en donde se presentan las mayores tasas de violencia, también coincide con que son los jóvenes los que mayormente tienen la carga de la violencia. Y esto es coherente precisamente con los datos que presenta Christoph Sall durante el 2017, ¿verdad? Y más concretamente, en el grupo de los jóvenes y de las niñas, en el lado izquierdo del gráfico, puede verse precisamente la importancia de la base de la pirámide, ¿no? Las niñas de 0 a 17 años que están en la primera columna, en la primera barra de la izquierda, son las que mayormente están sufriendo la violencia y por lo tanto el desplazamiento interno. Son los niños los que están sufriendo mayoritariamente el problema del desplazamiento interno. ¿Qué hacemos con estos números? ¿Qué hacemos con estas estadísticas? En primer lugar, llamar la atención al gobierno. El gobierno se ha negado sistemáticamente a reconocer el fenómeno. Y cuando no se reconoce, cuando se ignora cualquier fenómeno de la realidad, lo que sucede es precisamente que no pueden articularse políticas públicas para la atención de este fenómeno. ¿No es una dimensión que hacemos exagerada los medios, como en algún momento se dejó entrever en una declaración emitida por ciertos titulares de gobierno,
Por cierto, esto fue una información que publicó el periódico La Prensa Gráfica, respaldada por su periodista Gabriela Cáceres. Dice, gobierno, medios exageran sobre desplazamiento. No es un exageramiento. Es que es una realidad. Y es más, datos del propio gobierno coincide con eso. Por eso me gusta contraponer estos elementos. Claro. Tú me hablas de eso, pero el gobierno dice que no. Y aún a costa de sus propios datos, porque un estudio cargado por el gobierno, hecho por el gobierno, y que fue publicado no tan públicamente, valga la redundancia, antes de salir de vacaciones de Semana Santa, señalaba ya que de 2016 al 2016, esa encuesta que administró el gobierno había arrojado la existencia de 71.727 personas desplazadas. ¿Cuál es la diferencia entre el calificativo desplazamiento que ustedes como Cristosal maneja a la interpretación que el gobierno le da y que prefiere llamarle movilidad interna? Es un eufemismo, ¿sí? ¿Verdad? ¿Es un eufemismo? Que hay que señalarlo, sí, creo yo, ¿no? Porque demuestra precisamente el encubrimiento ideológico que se hace del fenómeno. Cuando se habla de movilidad urbana interna, se ocultan dos características fundamentales del desplazamiento interno. En primer lugar, que es forzado. La movilidad urbana puede ser forzada, pero también puede ser una opción libremente tomada. Movilidad humana también oculta el fenómeno de la violencia, que es forzada por la violencia generalizada que vive este país. Y violencia generalizada implica, como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el impacto que tiene la violencia en la sociedad es tan grande que afecta la vida de todos los ciudadanos. El dato del cuadro que estaba presentando en la pantalla son datos oficiales igualmente. Son número de denuncias por un delito que se incluyó en el Código Penal que le han denominado LILIC, limitaciones a la libertad de circulación. Así le llaman a este delito. Y vean ustedes ahí, los municipios de mayor denuncia son los municipios de mayor nivel de violencia, ¿verdad? De mayor tasa de homicidios. San Salvador, Soyapango, Colón, Apopa. Son municipios pues caracterizados de manera bastante de larga data, diríamos, de violencia, ¿verdad? Especialmente con las tasas de homicidio. Eso quiere decir dos cosas fundamentalmente. Una, que son municipios urbanos los que presentan esto que el gobierno llama movilidad interna. Y en segundo lugar, son municipios en donde las tasas de homicidio y por lo tanto las tasas de violencia en general son de las más elevadas. Estaba oyendo también las declaraciones del señor fiscal general de la República el día de ayer, en donde ya se muestra preocupado en el 2018 porque mexicanos, Ayutustepeque y Cucatancingo tienen un crecimiento de las tasas de homicidio del 43% respecto de los primeros 4 meses del año pasado. Haciendo hincapié que son municipios intervenidos por el plan El Salvador Seguro. Así es, ¿no? Porque también en estos municipios el plan de El Salvador Seguro se ha venido implementando, concretamente el municipio de Colón, por ejemplo, ¿no? Eso quiere decir entonces que algo no está bien, que algo está fallando en las políticas estatales para enfrentar el desafío de la violencia. Si bien es cierto, en el año pasado hubo una baja importante de la tasa de homicidios, la tasa de homicidios en El Salvador llegó a ser el 60%, el 60 por cada 100.000 habitantes en el país. Eso es una tasa de homicidios más alta en el mundo.
ningún país en el mundo presenta precisamente esa tasa alarmante y está por encima de lo que la OMS puede llamar violencia epidémica. Pregunta vital en este análisis que hacemos. ¿Qué tratamiento reciben aquellas personas que sufren desplazamiento? Pues muy poco, ¿no? El gobierno ha implementado desde hace un par de años las oficinas locales de atención a víctimas, las llamadas SOLAV, pero han tenido un impacto muy pobre en la población, con pocos recursos, y se han convertido fundamentalmente en ventanillas para dar información sobre los programas, sobre las políticas, sobre las posibilidades de atención humanitaria y resolver la crisis humanitaria que viven estas personas. Hay alrededor de un poquito más de 30 OLAV en el país que no cubren a la totalidad de los municipios. ¿Y qué tratamiento en particular? Fíjate que estas imágenes que estamos, dejémoslas ahí. Dejémoslas ahí, ahí están, sí. Desde luego, la pregunta que nos hacemos es si estas personas tienen que emigrar, tienen que desplazarse, ¿qué tipo de tratamiento reciben? Pues ¿Quién las recibe? ¿Hacia dónde van? Del gobierno no hay políticas de atención a víctimas del desplazamiento interno. Fue impresionante y hasta cierto punto criticable por algunos sectores cuando veíamos cuando la misma autoridad les estaba ayudando a cargar sus cosas para desplazarse, cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? Y todo lo contrario también, porque casi el 17% de los casos de desplazamiento interno que ha registrado Cristosal son provocados por la PNC y la Fuerza Armada. Es decir, delitos que la PNC y la Fuerza Armada han cometido contra la población que se han visto obligados a desplazarse. ¿Crees tú que entra en esa ascendencia de temor de la población a los cuerpos de seguridad? Por supuesto, ¿verdad? Y lo vemos realmente... Porque me preocupa lo que dices, porque eso me lleva a pensar los años 80, cuando... Es preocupante hablar la tendencia, era claro, digamos, es preocupante la tendencia. Se le tenía ¿verdad? miedo a los dos lados, ¿no? Claro, todavía es un porcentaje pequeño, mínimo, digamos, sí, pero preocupante. Me alegra escuchar eso, porque creo que la autoridad debe de ser un factor de mucha confianza para la población. Y cuando uno ve la proporción también pequeña de las denuncias que hacen los desplazados internos ante las autoridades, uno ve también que cuando examina las razones o las causas por las cuales no denuncia ese desplazamiento interno y esa violencia contra ellos, en la mayoría de los casos dice que no tiene confianza en las autoridades. Esa proporción aumenta al 40% cuando la migración es producto de la violencia. Entonces, antes de irse a Estados Unidos, antes de emigrar a Estados Unidos, ocurre el desplazamiento interno. En este sentido, el desplazamiento interno viene a ser como la primera fase de la migración irregular. Además, los datos de Cristosal informan que el 93% de los desplazados tiene la expectativa de migrar hacia el exterior. Asilo. Cuéntame del asilo, son ya para cerrar un tipos poco. de asilo en donde los datos son contundentes. ¿A eso conlleva el desplazamiento? Esto es, ¿Y a concretizar un asilo? Así es, ¿verdad? ¿Cuál es la tasa de cumplimiento de los asilos? Digo, Fíjate de resultado. Que el ACNUR lo señala, del 2010 en El Salvador habían 3.816 solicitudes de asilo en el mundo por parte de salvadoreños, en el 2010. 6 años después, esa cifra de solicitudes de asilo por parte de salvadoreños ha crecido a 43.302 personas. Solicitudes. 43.000 salvadoreños que han solicitado asilo. Exactamente. Y en el 2010 eran nada más 3.810. Esta cifra solo fue vista en los momentos del grave conflicto armado que vivimos
en la década de los 80. En 8 años ha tenido un disparo de, ¿cuánto más o menos? Más o menos el 120%, por ahí. No tengo de los salvadoreños datos, que han solicitado pero asilo. de 310 a 43.302. Y en el caso de Costa Rica, en el 2011 fueron 3 casos de solicitud de asilo. 3. ¿3? Sí, y ahora en el 2017 fueron 360 casos. Qué diferencia, man. Otra vez, solamente visto, estas cifras solamente experimentado en los momentos del conflicto armado. Arranqué el programa haciéndote la pregunta y lo voy a cerrar con la misma pregunta. ¿Qué hacemos con esos datos? ¿O a dónde nos va a llevar esos datos? Asumirlos como una realidad y atender de manera urgente el fenómeno del desplazamiento interno. Es una prioridad nacional. No podemos seguir ocultando, sin políticas, sin instrumentos institucionales, la gravedad de la crisis humanitaria que está generando el desplazamiento interno. Los desplazados necesitan asistencia humanitaria hoy, no mañana. Necesitan comer ahora, necesitan albergues, necesitan medicina, necesitan los niños ir a la escuela. Y lo más importante, es necesario. Protección. Y más importante, protección. Protección. Juan José, te agradezco que me hayas acompañado este día. Gracias, Ernesto. Un saludo a todas las madres de El Salvador, ¿verdad?, en su día, y especialmente a las madres que en este momento se encuentran en situación de desplazamiento interno. Interesante, también muy solidarios con ellas. Gracias. Pásenla bien, disfruten al máximo. El Día de las Madres no debe ser solo para este día, debe ser todos los días, ¿verdad? Muy bien. Vaya ese reconocimiento y respeto para todas las madres salvadoreñas. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.